Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Bienvenidos a Nebula. Un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nebula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nebula. Bienvenidos a lo desconocido. En 1904, una niña inglesa llamada Dorothy Eddy cayó por las escaleras de su casa. Los médicos la dieron por muerta, pero volvió a la vida minutos después. Sin embargo, ya no era la misma. Comenzó a hablar de un hogar que no estaba en Inglaterra, sino en un lugar que nadie comprendía. Un templo de columnas doradas, jardines ocultos y un faraón que la llamaba por su nombre, Benetreshit. A lo largo de su vida, esa niña se transformó en Seti, una erudita, mística y figura enigmática que trabajó en los templos del Alto Egipto, convencida de haber vivido allí miles de años atrás, como sacerdotisa de Isis y amante del faraón Seti I. ¿Puede una persona recordar una vida pasada con tal precisión que guíe excavaciones reales? ¿Es Seti la evidencia más convincente de la reencarnación? ¿O simplemente un caso extraordinario de autosugestión y destino? Hoy en Nebula viajamos a las arenas del desierto, al templo de Abidos, al corazón del antiguo Egipto, para contarte una historia que desafía el tiempo, la lógica y la muerte misma. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, según cuando escuchéis este podcast, este nuevo capítulo de Nebula. Hoy hemos escuchado, nos trasladamos directamente a la antigua civilización egipcia, a las arenas del desierto, donde alguien, de procedencia muy lejana incluso, dice haber vivido hace más de 3.000 años una vida en aquel lugar. Pero antes de todo ello, Patricia Alonso, buenas noches, ¿cómo estamos esta semana? Buenas noches, Raúl, buenas noches, familia nebulera. Bueno, pues esta semana de momento bien y muy tranquilos después de ese descanso que hemos tenido de fin de semana por tierras cántabras, esas que nos gustan tanto. Hemos estado en lugares maravillosos, como habréis podido ver en algún directo por ahí que hemos hecho. Hemos estado en un sitio muy especial, en Isla Pedrosa. Y hay que decir que es un sitio, bueno, maravilloso. Y aparte de eso, lleno de misterio, de encanto y, bueno, muy recomendable para que lo vayáis a ver. Sí, de hecho, hemos estado en Isla Pedrosa, yo creo que estuvimos bastantes horas, además, dando vueltas por toda aquella zona.
no se puede entrar. Ya también desde aquí avisamos a todos los nebuleros que no se puede entrar a los edificios porque están con peligro de derrumbe, con lo cual son peligrosos el hecho de poder acceder. Aunque yo he visto vídeos últimamente que la gente le da igual y sigue accediendo, bajo su responsabilidad, evidentemente. Pero sí que es cierto que tiene un halo misterioso, una isla en mitad prácticamente de lo que es la bahía, algo que yo creo que al final acabaremos contando en algún capítulo aquí en Nébula. Y también, antes de que se me olvide, agradecer a todos la gran acogida que también tuvo el capítulo anterior del camping de los Alfaques. La verdad que son muchísimos comentarios, muchísimos WhatsApp que nos llegan también directamente, que recordar que también podéis contar vuestras historias al WhatsApp del programa. Podéis poneros en contacto con nosotros en el número de WhatsApp 613 30 86 97 o en el correo nebulaelpodcast2024@gmail.com. Así que ya sabéis, os esperamos vuestras historias, lo que algún día algún amigo os contó, algún familiar, algo misterioso. Y depende cómo, si queréis también será publicado directamente aquí en este programa como experiencia, o en este caso, como hemos dicho, señales del oyente. Y antes de empezar con la temática que tenemos hoy hemos traído una temática porque hemos mezclado varias cosas. Entre ellas sería el Antiguo Egipto, misterioso cuanto más, pero sobre todo una historia de posible reencarnación a partir de un accidente que ocurre cuando ella tiene 3 años. Pero bueno, esto lo contaremos más adelante. Pero yo quería preguntarte, Patricia, ¿cuál es tu opinión al referente sobre la posibilidad de la reencarnación? Pues sobre ese tema, a ver, yo soy de las que piensa y de las que está convencida de que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no? Tal vez. Yo sí que lo creo. Aunque también tengo que reconocer que después de escuchar tu teoría de la memoria celular, también lo veo muy posible. Bueno, claro, es que de hecho están apostando muchos científicos por este tema y sobre todo estudiosos del pensamiento humano, vamos a llamarlo así, de la psicología. Nada más, simplemente para haceros un pequeño apunte. Lo único que yo siempre he denotado en este tema cuando he estudiado las reencarnaciones, posibles reencarnaciones, siempre he dicho que nosotros somos, al igual que el cuerpo humano evoluciona, perderemos incluso lo que sería la muela del juicio, llegaremos incluso también a perder el dedo pequeño del pie, porque no se le da utilidad, es decir, que la utilidad es mínima y todo esto es una evolución que se va dando. Bueno, la evolución yo creo que no tiene que ser tan solo a modo físico, es decir, sino también a modo psíquico. Nos convertimos en más inteligentes, aunque aquí puede haber cierto debate, podemos hablar de cierto debate con la sociedad que tenemos actualmente. Eso te iba a decir, que no sé yo. Pero sí que es cierto que nos volvemos más inteligentes. Y esto conlleva a que tenemos una cantidad de experiencias de nuestros ancestros ubicadas en una parte del subconsciente o de la mente humana. Estos, porque yo por ejemplo hago muchas veces la reflexión de por qué un niño pequeño, por ejemplo, tiene que tener un trauma, algo tan sencillo como con las alturas o con el agua. ¿Por qué tienen estos miedos, por ejemplo, cuando ni siquiera han tenido una mala experiencia al referente de todo ello? Bueno, pues yo intento, por lo menos creo entender que esto puede venir de ancestros de este niño, es decir, que el cúmulo de vivencias y situaciones que han tenido nuestros ancestros es un periodo de evolución a cada congénere que van haciendo. Es decir, si aunamos las experiencias de diferentes lugares, tenemos un nuevo ejemplar en este sentido, un nuevo niño en el cual tiene esas experiencias ahí metidas. Incluso a veces algunas pueden ser contradictorias, que esto sería mejor otro tema de análisis, ¿no?, a nivel psicológico, pero yo creo en esto más que nada, a modo científicamente hablando, y por eso cuando la gente hace o realiza ciertas hipnosis, nos encontramos que te puedes ver, no, por ejemplo, yo soy un hombre y me puedo ver como una monja del siglo XVI o del siglo XV. Pero lo mejor es que esa monja fue alguien, o por lo menos fue una persona, un ancestro mío, es decir, una
tatarabuela mía, que pudo tener ciertas experiencias y que de alguna forma esas experiencias quedan marcadas a fuego en el propio interior de los nuevos seres. Pero bueno, son teorías, como digo yo, y hoy vamos a tratar un caso que yo creo que hay un detonante y por lo menos sería algo más extraño. Todos sabemos que Egipto guarda secretos milenarios, pero pocos tan extraños, tan conmovedores y sobre todo tan desconcertantes como el de una mujer que nació en Londres y murió en Abidos, convencida de que había regresado a su casa. Su nombre fue Dorothy Louise Eddy, pero el mundo la conoció como Seti. Bien, pues dado este pequeño resumen, vamos a empezar a hablar de la pequeña, o del nacimiento en este caso, de Dorothy Louise Eddy. ¿Quién fue esta niña, Patricia? Dorothy fue una niña que nació el 16 de enero de 1904 en Londres. Sus padres eran Robert Eddy y Caroline May. Vivía en el seno de una familia bastante acomodada. Y bueno, pues era una niña normal, feliz, contenta. Pero la fatalidad llegó cuando tenía 3 años. Esta niña, pues un día jugando por su casa en las escaleras, tuvo un fatal accidente y cayó escaleras abajo. Los padres corrieron rápidamente a atenderla y la niña estaba inconsciente. La llevaron a la cama, llamaron al médico. Cuando el médico llegó, pues la hizo una exploración y vio que la niña está muy mal y lo único que pudo hacer fue certificar la muerte, porque dijo que no iba a salir de esa. Imaginaros los padres completamente devastados, era su única hija. Y bueno, dejaron el cuerpo de la niña en la cama y todos bajaron a la planta inferior con el médico y un asistente. Y en lo que estaban allí, pues hablando, imaginaros los padres rotos de dolor. De repente, al poco tiempo, empiezan a escuchar ruidos en la planta de arriba y empiezan a oír a alguien corriendo y risas. O sea, no podían creerse lo que estaba pasando. Subieron todos corriendo y vieron que la niña estaba perfectamente. La niña estaba correteando, jugando con sus cosas en la planta de arriba, como si no hubiese pasado nada. De hecho, cabe mencionar que, como bien dices, el médico atendió a Dorothy. Su dictamen final fue que había fallecido y prácticamente 1 hora después, o sea, hablamos 1 hora, donde supuestamente esta niña, según el médico, estaba muerta, cuando estaban realizando los papeles de certificado de defunción, de desalgo, etcétera, que conviene para los médicos, fue como cuando tú bien dices, escucharon esos pasos primero y esas risas de niña después. Pero hay que decir que ese accidente marcó un antes y un después en la vida de Dorothy y de su familia, porque a raíz de esto algo cambió. La niña lloraba constantemente porque decía que quería volver a su casa. Claro, los padres no entendían qué decía con esto. Comenzaba a hablar con un acento como extranjero. Decía que tenía sueños vívidos con una especie de templo, con columnas muy grandes, con jardines. Y ella decía que esa era su casa. Los padres la llevaban a médicos y nadie sabía explicar qué es lo que la podía pasar. Hasta que a los 4 años los padres la llevan de visita al British Museum de Londres. Nada más entrar allí, la niña se quedó boquiabierta. De repente echó a correr y empezó a abrazar a las estatuas egipcias que había allí y a besarlas los pies. Y en ese momento empezó a decir que esa era su verdadera familia, que había vuelto a su hogar. O sea, todos estaban desconcertados, nadie sabía qué estaba pasando. Hasta este momento tenemos la historia de Dorothy, una niña inglesa que nace en 1904 y tiene accidente en 1907 y hasta ese mismo momento.
en ningún caso, ante esa experiencia traumática donde estuvo, según dicen los anales, incluso 1 hora fallecida, cambia por completo su apariencia e incluso su propia personalidad. Aquí seguramente que muchas personas que creen en ese alma, las almas viejas, las almas nuevas, dirían que posiblemente el espíritu quizás de otra persona poseyó a aquella niña sin más motivo que tener que reflejar algo. Pero claro, entonces la niña murió en aquel accidente de escalera. Yo creo que yo creo que es la gran duda que puede existir. Pero bueno, aparte de ese British Museum y esa devoción por esas piezas, porque dice incluso que se tiraba a los pies de todos los faraones, de todos los dioses, los honraba, los besaba e incluso recitaba ciertas oraciones en favor de todos ellos, como si de una persona egipcia se tratara. A partir de ese momento, Dorothy se empieza a interesar por todo lo relacionado con Egipto. Le gusta leer libros, estudiar cosas, a pesar de lo pequeña que es. Con 6 años, fíjate que casualmente un día ve una foto del templo de Seti I. Y en ese momento es cuando ella lo reconoce y dice: esta es mi casa, yo he vivido aquí. Pasan los años, ella sigue estudiando, sigue buscando cosas, sigue buscando respuestas sobre todo. Y cuando tiene 10 años es asidua al British Museum. Se pasa allí muchísimo tiempo, todo lo que puede. Entonces allí conoce a Sir William Batch. Este hombre era el conservador del museo y claro, vio el interés de la niña. La dijo que por qué la gustaba tanto y que por qué pasaba tanto tiempo allí en vez de estar jugando como un niño normal. Y entonces ella, le explicó que esa era su casa, que ella quería saber todo lo relacionado con aquello y quería pues buscar respuestas a todo aquello que la estaba pasando y todo lo que pasaba por su cabeza y por sus sueños. Entonces este hombre la enseña a leer los jeroglíficos. Fíjate que allí estuvo yendo durante casi 2 años a diario. Pero en plena Primera Guerra Mundial cayó una bomba en la escuela donde Dorothy iba a baile y los padres, por precaución, la enviaron a la granja de su abuela en el condado de Sussex. Allí ella seguía igual, se empapó de libros sobre Egipto y seguía en sus 13. Ella decía que esa era su vida y que tenía que seguir por ese camino. Yo quiero imaginar la cara de los padres ante la posibilidad, que lo que esta niña estaba hablando, ante la posibilidad de encontrar una fotografía donde ve las ruinas en ese momento del templo de Abidos, el templo de Seti I, y lo reconoce como su casa aunque está en mal estado, porque es lo que reconoce ella. Y esa como obsesión por venerar a esos dioses, por entender a esos dioses, que yo creo que ya los entendía. Porque como bien has dicho, Patricia, tenía muchos sueños recurrentes en los cuales se veía viviendo en aquel templo con tantas columnas y en una vida diferente a la que tenía en Inglaterra. Pero ¿cómo continúa todo esto? Pues cuando Dorothy contaba con 15 años, aquí la historia ya empieza a cambiar. Digamos que empieza a vislumbrar un poco todo. Ella dice que empieza a tener visitas de Seti I, del faraón. En estas visitas, también en un tono tal vez un poco íntimo, y mediante escritura automática, que fíjate qué curioso, que la escritura automática era mediante jeroglíficos. Unos jeroglíficos dictados por una entidad llamada Hor-Ra, en la que la desveló más de 70 páginas de jeroglíficos. Y ahí, la empezó a contar quién había sido ella realmente. ¿Y quién fue Bentresit? Que es así el nombre que la dio. Bentresit puede traducirse como hija del regocijo o cantora del sagrado. Era una joven egipcia
que vivió en el siglo XIII a.C., que fue criada en el templo de Ábidos, consagrada como virgen sacerdotisa de Osiris. Hay que recordar que las sacerdotisas estaban destinadas a servir a la divinidad, no conocerían hombre y nacerían y morirían allí. Su madre era una verdulera, porque era una mujer que vendía verduras allí. Y su padre era un joven soldado egipcio que también murió muy joven. Entonces, pues la niña se tuvo que quedar allí en el templo. Bentresiz relató que fue visitada por el faraón Seti I durante una de sus peregrinaciones allí al templo de Ábidos. Y a pesar de ser un líder divino de Egipto, se enamoró de ella y comenzaron un romance en secreto, a pesar de que él estaba casado. Pues los dos jóvenes, como dos enamorados cualquiera, seguían viéndose a escondidas. Y fatalidades del destino, ella quedó embarazada. El problema era que, como sacerdotisa supuestamente virgen, romper su voto de castidad era un sacrilegio gravísimo, tanto para el templo como para el Estado. Al enterarse del embarazo, los sacerdotes del templo la interrogaron. Ella se negó rotundamente a revelar el nombre del hombre que la había supuestamente deshonrado, ya que quería proteger al faraón, a Seti I. Entonces se inició un juicio religioso, y aunque no se conoce exactamente cómo había sido este procedimiento en la época, según Seti, Bentresiz comprendió que sería ejecutada o condenada de por vida si se descubría la verdad. Entonces, antes de que todo esto ocurriera, ella tomó la decisión de quitarse la vida. Y en sus palabras escritas décadas después, prefería enfrentar la muerte que traer vergüenza a quien amaba, o permitir que Osiris fuera testigo de una mentira más. Pero quizás antes de continuar con la historia de Dorothy Seti, quizás lo más conveniente sería hablar de quién fue Seti I, porque además el templo de Ábidos era un lugar de peregrinación para todos los egipcios, porque incluso decían que allí podía estar custodiada la cabeza de Osiris, el dios del inframundo. Seti I fue un faraón que gobernó en Egipto durante la dinastía XIX, aproximadamente entre el 1290 y 1279 a.C. Fue hijo de Ramsés I y a su vez fue padre de Ramsés II, uno de los faraones más famosos de la historia. Está considerado como un faraón guerrero, constructor y sobre todo devoto religioso, cuyo reinado marcó un renacimiento del poder egipcio tras un periodo de cierta inestabilidad. Fue el segundo faraón de la dinastía XIX y preparó el camino para los logros colosales de su hijo Ramsés II. También fue un hábil estratega y militar. Su objetivo principal fue restaurar el control egipcio sobre los territorios que habían perdido en Asia y Levante durante la dinastía anterior. Luchó contra los hititas, contra los libios, los sasú, que eran los pueblos nómadas del desierto, pero también restableció el orden en Canaán y Palestina. Dejó relieves militares detallados en Karnak que muestran sus batallas con un nivel casi cinematográfico. Uno de los mayores legados de Seti I es el templo funerario de Ábidos, al que Seti amaba profundamente. Hay que decir que es una obra maestra del arte egipcio. Está dedicado a Osiris, al dios de la resurrección, y en él se encuentra la famosa lista real de Ábidos, una inscripción que nombra a 76 faraones anteriores y ha sido fundamental para conocer la cronología egipcia. Posee salas con relieves finamente tallados, considerados los más exquisitos del arte egipcio. Y curiosamente, el templo quedó inconcluso tras la muerte de Seti y fue terminado por su hijo Ramsés II. De hecho, cabe decir que en esa lista de 70 y pico faraones no puso a la reina faraona Hatshepsut, o por ejemplo a Kenatón, o incluso a la momia más conocida y más famosa,
que no era otra que la de Tutankamón. Y dicho esto, también hay que decir que el templo de Seti I es conocido también como el templo de Abidos, uno de los monumentos más importantes y mejor conservados del Antiguo Egipto, gracias también, en este caso, a Dorothy. Como hemos dicho, se encuentra en Abidos, una antigua ciudad sagrada situada en el Alto Egipto, al norte de Luxor. Y fue iniciado por el faraón Seti I, como bien has dicho, de la 19ª dinastía, pero fue completado por su hijo Ramsés II, porque dice que cuando falleció hubo una vacante de tiempo en el cual Ramsés incluso terminó construcciones que había empezado su padre, y de hecho por eso encontramos ahora mismo lo que parece un tanque, lo que parece un helicóptero, y es que sobre el cartucho de Seti I se puso el cartucho de Ramsés II, y eso ha dado a error, por ejemplo. Decir que está dedicado a varios dioses del panteón egipcio, principalmente a Osiris, como bien has dicho, el dios del más allá. El templo tiene una planta inusual, no es de forma piramidal, es una estructura en forma de L. Está construido en piedra caliza y presenta una gran fachada con pilonos, aunque no tan colosales como los de otros templos. Su interior está compuesto por 7 santuarios alineados, cada uno dedicado a una deidad diferente: Ptah, Re-Orakti, Amon-Ra, Osiris, Isis, Horus y Seti I, que fue deificado. Es famoso por sus relieves finamente tallados y muy bien conservados. Volvemos aquí a Dorothy. Considerados algunos de los más exquisitos del arte egipcio. Las escenas incluyen ofrendas a los dioses, rituales religiosos y el rey ante las deidades. En el pasillo más occidental se encuentra la cebrerista real de Abidos, la adquisición con 76 faraones, como hemos dicho en un primer momento, y los elementos más destacados son la galería de Osiris, que conecta el templo principal con otras capillas dedicadas al dios, o el pasaje de Osirión, un misterioso edificio funerario simbólico vinculado al culto de Osiris, ubicado detrás del templo principal, aquel donde incluso en los propios jeroglíficos se ve el lugar donde supuestamente está ubicada la cabeza de Osiris, aquella que su hermano Set partió en pedazos todo ese cuerpo, pero que su hermanastra, en este caso Isis, pudo recomponer. Así que imaginemos la importancia que tenía este templo en Abidos, y era un lugar de peregrinación de muchos egipcios. Algo así como podría ser la Meca, podría ser el Camino de Santiago, vamos a decir de alguna manera, para ciertos ámbitos religiosos, aunque sean diferentes. Pues después de todas estas revelaciones que Dorothy empieza a tener, todas esas visiones, esas visitas o supuestas visitas, imaginaros la familia, preocupada no, lo siguiente. O sea, no sabían qué le pasaba a su hija, qué estaba ocurriendo. Ella empieza a tener episodios de sonambulismo, de pesadillas e incluso cierta depresión. Esto conlleva que en varias ocasiones la lleven a un hospital mental. Allí pasa breves temporadas, pero realmente esto tampoco lleva más, porque ella, entraba, salía. ¿Sabes? Los médicos tampoco les decían que la pasase nada realmente, que ellos no veían que estuviese loca, ni mal de la cabeza, ni nada. Simplemente, pues era algo que la estaba ocurriendo, pero tampoco le daban ninguna explicación. Entonces, un año después de todo esto, Dorothy toma la decisión de dejar el colegio y pasar su tiempo dedicándose a lo que realmente quiere, a estudiar a fondo lo que es el tema de Egipto, de los jeroglíficos, de los libros. Su padre se empieza a dedicar también un poco al tema cinematográfico y ella empieza a participar en pequeñas funciones que hacen también, en obras de teatro, y empieza a ganar un poco de dinerito. Ese dinero lo destina a empezar a comprarse pequeñas antigüedades de Egipto. Y a los 27 años ella toma una decisión muy importante en su vida. Decide trasladarse a vivir sola a Londres. Y allí comienza a colaborar con una revista de relaciones públicas egipcia, donde empezará a escribir artículos y a publicar cómics en contra del colonialismo y a favor de la independencia de Egipto. Durante este trabajo conoce a Abdel Mejid. Es un egipcio que está afincado en Londres, con el que se termina casando a pesar de la oposición de sus padres.
En este sentido sería que el que la sigue la consigue. Estudiante de egiptología, conocedora de los secretos de los jeroglíficos, supuestas visiones de Seti I, sueños en los cuales se ve viviendo otra vida en la antigüedad, escritura automática que dice que ella fue una sacerdotisa en el templo de Abidos. Y para más reconoce a una persona evidentemente moviéndose dentro de ese mundo, egipcia, de la cual acaba enamorándose y casándose pese a la oposición por parte de sus padres. Estamos hablando de que Dorothy tenía 27 años en ese momento y todavía no había vuelto a su casa como cuando era pequeña, decía eso. No había ido todavía a Egipto. Pero yo creo que eso está a punto de cambiar, ¿verdad, Patricia? Por supuesto, y aquí viene ya el cambio definitivo en su vida. En 1933 el matrimonio decide mudarse a Kemet, en Egipto, y una vez que Dorothy pisó aquellas tierras, juró que nunca más las dejaría. Y fue verdad. Pero mientras tanto ella sigue con sus visiones, con sus sueños recurrentes, y esto a su nueva familia no le gusta, no le hace ninguna gracia. Y a los 2 años de matrimonio, al marido le ofrecen un trabajo en Irak, pero ella no quiere marcharse. Entonces, pues deciden separarse, a pesar de que ya habían tenido un hijo juntos, al que llaman Seti. Y desde ese momento, esta mujer es conocida como Seti, ya que Seti significa la madre de Seti. Bueno, de hecho, esto tiene su importancia dentro de lo que sería la creencia de la religión egipcia, en ese sentido, de colocar siempre que sería madre, Seti, que sería por parte del hijo, la madre de Seti en este sentido. Al igual que hay muchas faraonas, o por lo menos muchas mujeres egipcias que conocemos que han sido así nombradas al ser la madre de posiblemente alguien importante. Y tras el divorcio, ella se muda a un pueblecito cerca de las pirámides de Giza. Y allí comienza a trabajar en el Departamento de Antigüedades Egipcias como redactora, siendo la primera mujer que trabajaba en dicho departamento. Y fíjate que allí estuvo durante 20 años trabajando en la zona de Memphis y colaborando en numerosas misiones arqueológicas y en varias excavaciones, documentándolas después. Y aquí viene lo curioso, incluso los propios arqueólogos de esas misiones luego las publicaban como suyas propias, o sea, las tomaban prestadas con el permiso de ella y decían, pues que eran suyas, cuando realmente era Seti las que las había hecho. 400 kilómetros. 400 kilómetros separaban el valle de Giza del templo de Abidos. Seti, totalmente vinculada y viviendo en el país de la Tierra Negra, pero no había visitado lo que ella denominaba como su casa, en la que había vivido supuestamente hacía 3000 años. Imaginar lo que tiene que ser, o qué tiene que pasar, o qué no debe pasar, para que alguien que tiene, llamémosla obsesión, por decir de alguna forma, estar en el país, estar a 400 kilómetros del templo que tú dices que es tu casa, que tienes esa obsesión, y estar durante 20 años en el antiguo Egipto sin llegar a visitar Abidos. Me parece tremendo. Y no tan tremendo, evidentemente, me parece que el gobierno egipcio en ese sentido tuviera el hecho a bien de fichar una persona que desde los 3 añitos llevaba estudiando egiptología como una loca, podemos decir de alguna forma, y que tenía esa obsesión por la antigua civilización. Yo creo que podía ser el mejor fichaje, como luego incluso se demostraría, porque ¿qué continuó, qué pasó con Seti? Es que hay que decir que esta mujer llegó a ser uno de los personajes más queridos de la comunidad científica y académica de Egipto, y también de las más respetadas.
Pero bueno, como muy bien dices, la obsesión de ella por llegar a ese templo de Abidos pronto iba a cambiar. En 1951 fue contratada por el doctor Ahmed Fahid, que dirigía una misión de trabajos de restauración de tumbas, y ella empezó a realizar los catálogos de excavaciones del lugar. En 1952, por fin, llega a Abidos. Se dice que entró por la noche en el templo y bueno, pues imaginaros la emoción, toda una vida esperando para volver a tu casa. Cuando entró allí, bueno, pues se dice que empezó a quemar inciensos, a hacer oraciones y que pasó allí toda la madrugada rindiendo culto a los dioses del lugar. Todos estos datos que os estamos ofreciendo, cabe decir que Dorothy, o Om Seti, como se la quiera llamar, porque el nombre lo recibe a posterior, ahora explicaremos el porqué, nunca relató nada de todo esto. Fue prácticamente en sus últimos momentos y tenía muy pocas personas a las cuales explicaba todo ello. Fue una gran arqueóloga, reconocida por todo el mundo y que todo el mundo admiraba muchísimo. De hecho, tenemos incluso unas declaraciones de Zahi Hawass, esa persona que sabemos que se refiere tan solo al tema arqueológico y nada de cosas extrañas, que decía lo siguiente de Om Seti. Cuando nos conocimos, verá que era muy joven y su personalidad caló profundamente en mí y le guardaba mucho respeto, porque nunca en mi vida he visto a una mujer tan mágica como ella. Su hablar era magia, al igual que su andar. Ella pensaba firmemente que vivía en el antiguo Egipto. La llamaban la madre de Seti. Se casó con un hombre egipcio y tuvieron un hijo llamado Seti. Aquella mujer, más que cualquier otra, sabe, he conocido a mucha gente en mi vida que cree en la reencarnación y la mayoría piensan que eran reyes o reinas o cosas por el estilo. Pero la manera en que Om Seti creía en la reencarnación era algo único. Cuando uno la oía hablar, era imposible no creerla, porque lo decía con total seriedad y actuaba de acuerdo a ello cuando entraba en el templo de Seti I en Abidos. Ella lo observaba con pasión, a la vez que cierto misticismo y misterio, como si fuera un lugar sagrado para ella. Una vez entré con ella en el templo de Seti y leía los jeroglíficos como si estuvieran en inglés. Cuando yo mismo leo un jeroglífico, uso el diccionario constantemente. Ella nunca lo empleaba. Y eso me hizo ver realmente que su creencia en la reencarnación era diferente a la de cualquier otra persona que jamás haya conocido. Abidos es un sitio sagrado para ella. Fue enterrada ahí, pero su alma siempre gira a nuestro alrededor, puesto que fue una mujer maravillosa y única. De hecho, fíjate que hay, el otro día, para preparar el programa, vi el documental de Otros Mundos de Javier Sierra, que se emitió en Canal Plus, del cual también hemos extraído el fragmento que habéis escuchado de Zahi Hawass. Y hacía una referencia muy bonita, además, concretamente, que se veía como Om Seti llegaba hasta el templo y los guardias le decían: señora, ahora mismo es de noche y esto está en ruinas, puede ser que sea peligroso. Ella les dijo: no tengáis ningún miedo por mí, porque no me voy a perder dentro ni me va a pasar nada. Y como bien has dicho, pasó toda la noche honrando la memoria y recordando aquellas deidades, aquella religión egipcia, con sus ofrendas, con el incienso, con los rezos, y pasando la noche en el interior del templo, sin que nadie la molestara.
Y en 1956 el propio doctor Ahmed Fahid la consigue un trabajo de delineante en la ciudad de Abidos, que realmente es donde ella quería estar y donde quería vivir. O sea, tú fíjate que esta mujer realmente no tendría un título universitario de egiptología, pero todos contaban con ella. O sea, fue una mujer muy respetada dentro del mundo de la arqueología y de la egiptología. Allí su trabajo consistió en almacenar, en traducir y catalogar los bloques que estaban grabados allí en el templo. Y reconstruir. Y reconstruirlo todo. Es un trabajo que la llevó 2 años y medio. Reconstruyó textos que nadie conocía, pero ella sí. Y llegó a conseguir colocar más de 2.000 bloques de piedra en su sitio en concreto. Ella también identificó lugares que nadie sabía que estaban ahí. Pero cuando se pusieron a investigar, a excavar, se dieron cuenta de que sí. Y ella sabía perfectamente en el lugar en el que estaban. De hecho, creo que mencionaste al principio que hablaba de un pequeño jardín con árboles frutales, que cuando ella ya tenía esos 3-4 años que consigue ver la fotografía, ella siempre pregunta, ¿dónde está el jardín con aquellos árboles frutales? Y precisamente a los arqueólogos del lugar les dice, aquí estaba este jardín. Los arqueólogos no creían absolutamente que pudiera existir ningún jardín en aquel templo de Abidos. Pero siguiendo las directrices de Om-Seti, excavaron en aquel lugar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Apareció el jardín de árboles frutales que tenía el templo de Abidos, el templo de Seti I. ¿Cómo supo realmente esta mujer dónde había que excavar? Los arqueólogos, egiptólogos, he visto también muchos vídeos, nos dicen, claro, cuando estudias Egipto te das cuenta de que muchos templos tienen estos jardines. Ya, pero hay que verse en el terreno para identificar dónde estaban, porque ni los más sagaces egiptólogos que estaban en aquel momento haciendo excavaciones contaron o dijeron que no tenían muy claro lo que decía Om-Seti. Pero las evidencias las tuvo ella allí. Bueno, y no solo los jardines, porque como hemos dicho, esta mujer consiguió recuperar y reconstruir textos que nadie lo había conseguido, pero es que ella de antemano sabía lo que ponía y sabía dónde iban colocados. De hecho, un pequeño inciso. Zahi Hawass dice que muchas veces cuando va a ciertos templos o cuando descubre nuevos hallazgos, tiene que ir con el diccionario para poder descifrar algunos de los cartuchos, algunos de los jeroglíficos que están pintados o están esculpidos en la propia piedra. Om-Seti jamás llevaba absolutamente nada. Tenía la capacidad de leer como si fuera un texto escrito en inglés, en su inglés natal de Gran Bretaña. Aquellos textos no le hacía falta absolutamente nada. Y luego otra más concreto. Hacía ritualística egipcia que nadie le había enseñado, por lo menos que sepamos, pero que quizás sí que pudo aprender leyendo esa cantidad de papiros, de piedras, que decían cómo hacer esa ritualística, que incluso ella de pequeña, cuando entró en ese museo del British Museum, se tiró a los pies de las figuras que allí contemplaba. Es que, como tú muy bien estás diciendo, esta mujer fue considerada como indispensable por los grandes egiptólogos, pero tanto de allí de Egipto como del resto del mundo, por ingleses, americanos. El exministro de Antigüedades egipcias, de quien estás hablando tú, de Zahi Hawass, cuando la conoció, visitó con ella el templo de Abidos. Ella le demostró todo lo que sabía y la facilidad para leer todos estos jeroglíficos, y él la consideró una persona magnífica y maravillosa a la que respetaba profundamente. Fíjate que una de las cosas que tenían los egipcios en aquel momento era la preocupación por la muerte, de mantener el cuerpo casi en perfecto estado para cuando tuvieran que regresar otra vez a la vida, para recuperar aquel cuerpo. Tenían aquellos vasos canopes donde metían ciertas características, ciertos órganos del cuerpo indispensables, momificaban el resto del cuerpo, todo para esa vida en el más allá. Y justamente Om-Seti
parece ser la reencarnación, pero no en el mismo cuerpo que momificaron. O quizás no momificaron el cuerpo de aquella sacerdotisa, pero en cambio sí que encontró su camino. Y fíjate que aparte de Zahi Hawass ha habido otros egiptólogos que han hablado de ella, como por ejemplo Ken Witch, que era director de excavaciones en el Valle de los Reyes, que tiene 40 años de recorrido trabajando en Egipto. La conoció y dijo de ella que era una gran egiptóloga, dejando a un lado su parte mística, ya que, bueno, no todo el mundo tenía por qué comulgar con esa parte. Incluso nuestro gran Nacho Ares dijo de ella que su legado nos demostró que no solo hay que ver Egipto con los ojos de la ciencia, sino también con los ojos del alma. Esta mujer nunca trató de convencer a nadie de sus ideas y nunca fue tratada como una loca por sus visiones. De hecho, fue una persona muy querida entre la gente más llana del pueblo, incluso con los turistas, ya que ella, vivía allí al lado de Ábidos y ejercía de guía turística, ¿no? para la gente que iba por allí. También se ganaba la vida haciendo una especie de tapices a mano y, pues con eso que iba sacando y los trabajos, la daba para vivir. Unos años después conoció a Harry El-Zeni, un farmacéutico y viajero, del que se hicieron buenos amigos, y este hombre fue apuntando todas las experiencias que ella le iba contando, y juntos escribieron el libro Ábidos, Ciudad Santa del Antiguo Egipto. Este libro fue publicado justo el año en el que ella fallecería, en 1981. Y hay que decir que en 1980, antes de morir, ella también protagonizó algunos documentales para la BBC para el National Geographic, como Egipto, la búsqueda de la eternidad. Esto nos lleva a que, se contaba con esta mujer para todas esas cosas de una forma seria. O sea, nadie estaba contando su historia como de una loca que dice que es reencarnada. No, todo lo contrario. O sea, tanto en el plano, digamos, de toda la gente que manejaba Egipto, hasta las televisiones, los turistas, era una mujer muy respetada por todo el mundo. Aquí tengo que apuntar que, por ejemplo, Nacho Ares también explica en su momento, ya que le has citado a Nacho Ares, él explica que incluso tenemos que imaginar esos años ochenteros, ¿no? 70, 80, en los cuales ella está en Ábidos, una población un poquito cerrada, vamos a llamarlo de alguna forma. Sí que es verdad que tenían el turismo para ver el templo. Un templo que cuando ella llega está prácticamente en ruinas y que ella de alguna forma rejuvenece y vuelve a empoderar de esa majestuosidad que podía llegar a tener antiguamente. Al principio la gente era muy cauta con ella, pero poco a poco la empatía que tenía y la forma de ser que tenía en ese sentido, Seti, se fue ganando a toda la gente de Ábidos. Como tú dices, no solamente está reconocida por la parte científica, egiptológica en este sentido, sino también por la propia población de aquel lugar, que poco a poco, muy poco a poco, fíjate, y que ellos, tú imagínate esa población que te viene alguien extranjero y que parece que tiene más conocimientos del antiguo Egipto, de los rituales, porque es que ella celebraba el ritual de la gran fiesta, y de hecho ella así lo manifestaba. Todos los años, el día de la gran fiesta y también el de los cumpleaños de Osiris e Isis, vengo aquí con ofrendas de vino, pan e incienso. Me encanta venir. Es un lugar en el que verdaderamente me siento como en casa. Seti pasó los últimos años de su vida viviendo en aquella pequeña casita de Ábidos, una pequeña casa de adobe. No vamos a decir que en la indigencia, por supuesto que no, pero de una forma muy humilde. Ella misma llegó a preparar su propio funeral, incluso su propia tumba. Y antes de todo hay que decir también que vivía su hijo Seti, no la acompañó en estos últimos momentos, se marchó, pero sí que es cierto que vivía con gatos, con gallinas, e incluso, por tradiciones antiguas egipcias, daba de comer a las serpientes. No sé si este dato lo tenías, pero las tenía como amaestradas también a las serpientes, cosa que en el antiguo egipcio se consideraba a la serpiente como un animal sagrado. A las cobras en concreto. A las cobras en concreto. Así que
Ahí dejo el dato simplemente. Como os decía, ella misma se había preparado su propia tumba en el jardín de su casa. Había dicho cómo quería que fuese todo, bueno, pues siguiendo el ritual del antiguo Egipto. No quería ser embalsamada porque ella decía que quería, bueno, que su cuerpo se juntase con la tierra y vivir eternamente allí. Pero bueno, pues las cosas no salieron como ella quiso, debido a que las leyes de salubridad de Egipto, y que no era considerada ni cristiana ni musulmana, pues no dejaron llevar a cabo este tipo de funeral, ni en su casa tampoco. Entonces, bueno, pues su tumba es una tumba muy, muy modesta. Está en un sitio que es difícil de encontrar. Digamos que es una especie de pequeño monumento de piedras en el que hay, eso sí, en el medio hay una placa que reza Om Seti, Dorothy Louise Eddy, la fecha de fallecimiento, el 21 de abril de 1981, y abajo pone reunida con su majestad. Fíjate que un pequeño detalle también, hay que decir que en ese jardín que ella se fabrica su propia tumba, como bien has dicho, se fabrica una tumba, pero una tumba de estilo egipcio, es decir, con puertas falsas, con salas, con antesalas y con todos los preparativos como cualquier egipcio que se preciara hace 3000 años. Pero como bien has dicho, las autoridades no estaban por este nivel y al final acabó enterrada, pues ni siquiera en un cementerio, en un lugar alejado, pero que yo creo que la obra de Om Seti es la continuación de Seti I y luego de su hijo Ramsés II, que ella ha reconstruido para que todos podamos admirar esa gran magnificencia del antiguo Egipto. Y por si esto fuera poco misterio, antes referenciabas que Seti I visitó durante mucho tiempo, durante muchas noches de luna llena, a Om Seti en su habitación, incluso que tenían relaciones íntimas. Ante estas relaciones íntimas, Om Seti preguntó en varias ocasiones al faraón Seti I por diferentes cuestiones. Entre ellas preguntó por la Atlántida y el faraón respondió: Cierto día un navegante procedente de la isla de Creta me relató una historia similar. Según este hombre, el mar Mediterráneo fue hace mucho tiempo una gran extensión de tierra que cierto día se hundió. De este continente perdido solamente habían podido salvarse las cimas de las montañas que forman las islas griegas del Egeo. 2 años más tarde, el 29 de agosto de 1974, en otro encuentro con el faraón, este habló a Om Seti de la vida en otros planetas. De hecho, le relató algunos de sus viajes por esos mundos sin especificar cómo llegó hasta allí. Según el rey, muchos de ellos estaban habitados por seres humanos. El faraón llegó a hacer una curiosa descripción de una ciudad con calles anchas y cosas metálicas con ventanas y asientos en el interior, pero que no tenían ni alas ni ruedas. Fijaros que yo creo que Om Seti en 1981, en abril, como has dicho, ¿no?, se llevó a la tumba, yo creo que muchas conversaciones posiblemente que pudo tener en esa fase onírica con Seti I, a sabiendas si era realmente este faraón. Lo que está claro, y tenemos muy claro, es que conocía mucho y muy por encima de muchos egiptólogos lo que era Egipto, lo que contenía y su misticismo. Encontró muchos restos arqueológicos que ni siquiera los propios egiptólogos daban por bueno, y encima tenía la capacidad que ni siquiera los mejores egiptólogos, en este caso como Zahi Hawass, tienen la capacidad de traducir o leer los cartuchos y los jeroglíficos egipcios como lo hacía ella. Sea como fuere, la Atlántida la estamos ubicando prácticamente en el mar Mediterráneo. Muy equivocado quizás de estos últimos estudios que están realizando, no dista mucho. Y sobre todo, lo curioso, cómo ese faraón viajaba a otros lugares.
de qué forma para ver a esos seres humanos en otros planetas. Y en esos artilugios, sin ruedas y sin alas. Esto nos suena, ¿verdad? Bueno, quien quiera entender, que entienda. Pues aquí tenemos el caso de Om Seti. Os hemos querido traer un poquito de Egipto, esas arenas que en un principio sirvieron para dotar al ser humano o esta civilización de un arte de la momificación que aquellas arenas conseguían de forma natural y que los egipcios consiguieron perfeccionar de forma magistral. Ese viaje al otro lado, donde se cree que de alguna manera se puede volver. Y como he dicho al principio, Om Seti volvió. O eso decía ella, o eso afirmaba ella. Como he dicho en el principio, ella a lo largo de su vida hacía sus rituales, hacía sus historias, pero no comentaba nada de todo esto. Imaginar qué poca gracia incluso le podía hacer al marido en aquel momento, aquel egipcio, sabiendo que algunas noches el propio faraón visitaba a su mujer, ¿no?, para tener encuentros íntimos. Creo que poca gracia, o quizás esto fue uno de los motivos también, no solamente ese viaje a Irak, sino también ese motivo de separación. Así que nos encontramos ante uno de los misterios, yo creo que últimamente de propio Egipto, mira que se están diciendo muchas cosas, un misterio que hay que estudiar muy a fondo y sobre todo leer el libro o ver el documental de la BBC o del National Geographic. De cualquiera de las maneras, a mí me ha parecido un caso, desde luego, apasionante, increíble. Una vida marcada por un accidente a los 3 años que la cambió por completo. O sea, imaginaros, si aquello no hubiese ocurrido, su vida posiblemente hubiese sido completamente distinta. Pero la vivió como quiso, le pese a quien le pese, ¿sabes? No se la puso nada por delante. Ella tenía una idea y unas creencias y fue para adelante con todo ello. Y bueno, pues al final, mira, vivió de una manera que la gustaba. Y continuó su romance con el faraón. Y al final terminó siendo una mujer muy respetable, muy respetada, y que a día de hoy seguimos hablando de ella con toda la admiración del mundo. Cuando cerramos los ojos por la noche, a veces soñamos con lugares que no conocemos. Caminamos por calles que jamás hemos pisado, o sentimos un amor tan profundo que parece más antiguo que esta vida. Om Seti decía que el alma recuerda, que hay historias que no están en los libros, sino escritas en el cuerpo invisible de quienes fuimos. Ella no pidió que la creyeran, solo vivió su verdad, como si el tiempo no existiera, como si el amor no muriera, como si la muerte fuera solo una pausa entre capítulos. No hay pruebas, no hay mapas, solo preguntas que se repiten desde hace siglos. ¿De dónde venimos en realidad? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Y por qué a veces el corazón se rompe por cosas que nunca han ocurrido en esta vida? Tal vez no sea locura, tal vez no sea fantasía, tal vez simplemente hemos olvidado. Nebuleros, ahora os toca a vosotros opinar sobre este caso. Nosotros solamente hemos podido relatar la extrañeza de toda la situación. Aquí juntamos muchas cosas. Fijaros, la Atlántida que hemos hablado en el último momento. Viajes supuestamente extraterrestres. Incluso la reencarnación. Una prueba evidente de alguien que revive o que retoma una vida pasada hace más de 3.000 años. Queremos saber cuáles son vuestras opiniones. ¿Qué pensáis al respecto? Dejadlo en comentarios tanto en ebooks, Spotify, Apple Podcast. Esperamos vuestras respuestas. ¿Qué es lo que vosotros pensáis realmente sobre este caso concreto que deja muchas interrogantes abiertas? Y desde Nebula solamente nos queda que despedirnos. Volveremos la semana que viene, dentro de 7 días. Empezamos con la cuenta atrás para un nuevo capítulo, donde desde el firmamento hacia la estrella volveremos a narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. ¿Qué tocará? No lo sabemos nosotros mismos. La intuición en muchas ocasiones nos guía. Esa intuición
La seguimos cada fin de semana o cada semana para poder daros estos programas. Quizás algún día nos falle. De momento, a día de hoy, estamos satisfechos porque sabemos que los que estáis ahí detrás lo disfrutáis cada 7 días. Hasta luego. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.